Y bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, lo primero que quiero abordar, bueno, ya antes de ponerme a grabar abordé dos cosas, partiendo por el sol, eh, que lo primero que quiero abordar es que nos llegó con Paula y a mí un mail de la generación manifestando preocupación por la posibilidad de integrar la retroalimentación en sus trabajos evaluados. Y nosotros con Paula agradecemos enormemente que nos hayan escrito y que lo hayan manifestado de esa manera, porque sí, o sea, me parece una preocupación válida. Básicamente lo que ustedes nos están diciendo es, Alejandro, Paula, nos está costando integrar la retroalimentación porque, por distintos motivos. La mayoría de esos motivos tienen que ver con el contexto de pandemia. Y nuestra respuesta es básicamente, utilicen la retroalimentación de manera estratégica. Nosotros, por ejemplo, nos demoramos en entregar la retroalimentación de la guía 2, pero esta retroalimentación no es relevante para la guía 3. Sí es relevante para hacer la guía 3, que es el último trabajo de la unidad, la retroalimentación de las actividades formativas. En la actividad formativa hay retroalimentación importante. Nosotros nos dimos cuenta que hay personas que no entregaron las respectivas actividades formativas, y creo que eso tiene que ver con que priorizaron lo que tenía nota respecto a lo que no tenía nota. No obstante, esto que no tenía nota igual era útil para hacer la guía formativa número 3. Y lo más importante de todas estas guías es que ustedes no tengan una puerta de entrada a su mente. Yo por eso utilizo mucho la metáfora de intensamente. Yo tengo que poder imaginarme qué es lo que pasa dentro de su mente en base a lo que ustedes me reportan. Y si se quedan en lo conductual, no puedo entrar. Y por otro lado, siempre utilicen lo que ya hemos visto en clases para realizar las guías. Por ejemplo, en la guía número 2, respecto a la justificación en metamemoria, queda muy bien evaluado a las personas que se referían a su memoria en términos del modelo de Nelson y Nares. Es decir, mi estimación de la facilidad para aprender y en base a eso, cuánto tiempo le dedico a ciertas asignaturas. Algunas personas, por ejemplo, nos decían, dado que a mí me cuesta mucho recordar algunas cosas, yo a las asignaturas les dediqué más tiempo a las asignaturas que me cuestan que a las que no. Ya, pero ¿a qué te refieres con que te cuesta recordar? La memoria, ya vimos, no es un gran proceso cognitivo único, sino que está conformado de varias partes. ¿Qué parte es la que cuesta? ¿Qué parte es la que es una debilidad? ¿Qué parte es la que es una fortaleza? Todo eso para nosotros es importante, porque nuevamente, así como en taller de desarrollo personal, ustedes reflexionan en torno a su mundo interior, al estilo de la canción de 31 minutos, que a mí me gusta mucho. Y en taller de desarrollo personal 2, ustedes reflexionan en torno a, o van a reflexionar en torno a cómo ustedes se relacionan con su entorno. Lo mismo en taller de desarrollo cognitivo, pero respecto de aquellos elementos que conforman el intelecto propiamente tal, es decir, la cognición. Así que es ahí donde ustedes tienen que poner todas sus fichas. Al respecto, antes de abordar lo que nos convoca hoy día, me gustaría saber si, respecto a lo que hemos, justamente de esta preocupación generacional, me gustaría saber si hay algo más que ustedes quieran expresar, también si es que la respuesta que nosotros les dimos por escrito, que no sé si les llegó o no, es satisfactoria, si falta algo, si hay alguna crítica, ¿ya? Eh, Profe, yo creo que, o sea, personalmente hablo por mí, igual lo del correo que se envió ayer a ustedes, lo conversamos como curso y sobre la respuesta no lo hemos conversado, entonces como que quizás sería un poco apresurado como hablar de apreciaciones sobre el correo más que algo personal, eh, porque igual lo conversamos como toda la generación para enviar el correo. Ya. O sea, lo que dice Isa, que asumo que representa el sentir de la mayoría, es, como no lo hemos conversado todavía, yo no me quiero arrancar con los tarros diciendo algo que quizás traiciona a la mayoría. Porque cualquiera podría decir, Alejandro, tu respuesta me dejó súper satisfecho. Y el del lado dice, no, pero ¿por qué dice eso? No, ¿por qué no lo atajaron? ¿Cierto? Bien, entonces, léala, revísenla, procesenla, convérsela. ¿Ya? Eso. Javiera, no se puede beber en clases. No, mentira, sí se puede. ¿Me imaginan? Eso sí que sería la mayor de las patudeces pandémicas, prohibirles comer.
o prohibirles usar el celular. Dicho sea de paso, a propósito de esto del celular, yo ayer estuve en un focus group, tuve que hacer un focus group. Un focus group es una discusión grupal de entre 4 y 12 participantes que se utiliza para levantar información respecto a alguna temática que sea relevante, que es mucho mejor que una encuesta, porque una encuesta da mucho detalle, pero siempre de manera individual. En cambio, el focus group permite obtener una interacción grupal, donde uno más se centra en los acuerdos y en los disensos. Y el focus group estaba dirigido a cuál era el grado de ajuste y cuáles eran las dificultades de ajuste de estudiantes de la Universidad Católica a la educación virtual de la universidad. Esa era la pregunta. Y algo que surgió que me llamó mucho la atención es que en general todos decían que no les acomodaba la docencia virtual porque se les hacía mucho más fácil distraerse. Y que ahí el gran enemigo es no solamente el celular, sino que Internet en términos generales. Entonces me gustaría preguntarles, antes de comenzar con la revisión de la clase, si ustedes concuerdan con eso. Si para ustedes también la distractibilidad o la tentación de distraerse, la posibilidad de distraerse, es una amenaza constante y sólida dentro de la docencia virtual. Ya. Isa dice que sí, Javiera dice que sí, Priscila también. Por eso me gusta tanto las cámaras prendidas. Yo ni siquiera necesito leer el chat y ya tengo un referente. Todo el mundo dice que sí. Pregunta, y así directamente, ¿se distraen ustedes más estando acá en este momento que si estuvieran en la sala de clases? Ya. Yo, por ejemplo, yo he sido alumno ya de adulto, no es adulto la palabra, pero yo he sido alumno ya a los 25, 30, 38 años. Hace 2 años yo hice un diplomado, y cuando uno está en clases, hasta el viejo más viejo saca el celular y se pone a whatsappear. Yo jamás he visto con malos ojos sacar el celular en clase. Yo siempre les decía a los estudiantes, miren, si les llega un WhatsApp, si de repente se quieren distraer de la clase, háganlo, saquen el celular y respondan un WhatsApp. Yo no me voy a molestar. Sí, yo voy a tratar de que se mantengan atentos a clase. Si yo vengo a alguien sacar el celular, reiteradas veces le voy a hacer alguna pregunta respecto a la clase. Y si responde de acuerdo a la clase, ni un problema. Y si no responde, si lo pillé volando bajo, tampoco es como que lo voy a retar, lo voy a echar de la sala. Pero sí que sirva como un referente para que esa persona diga, sí, chuta, debería concentrarme más en la clase, si por eso es que estoy acá. Así que en ese sentido yo no veo con malos ojos que alguien saque el celular. Yo todavía me acuerdo que una vez, sí, reté a un estudiante porque yo estaba dando una explicación y él estaba en el celular. Y le dije, esta explicación también es para ti. Y el estudiante me mostró el celular y me dijo, profe, estoy anotando en la agenda lo que usted está diciendo. Imagínense cómo me sentí. Así que ahí aprendí, exacto. Así que ahí aprendí. Además que por otro lado, el celular sirve en clases para buscar información. A mí me han corregido en clases. Tal cosa ocurrió en 1842. No, profe, fue en 1843. Ah, perfecto, qué bueno saber. Y por otro lado, si uno no tiene el celular, si uno no tiene con qué distraerse en las clases presenciales, uno igual se puede perder en sus propios pensamientos. Pero lo que sí es cierto es que uno en clases presenciales va a sacar el celular piolamente, de a poco, porque uno va a estar siendo observado por el profesor o la profesora. Pero acá, en la privacidad de vuestro domicilio, ustedes pueden cambiar de pantalla cuando quieran, cuando quieran. Entonces, típicamente yo interpreto, por ejemplo, la otra vez yo hice una pregunta, no me acuerdo si en este grupo o en el otro, y en esta sección o en la otra. Yo hice una pregunta a un estudiante y este estudiante no respondió. Al cabo de un rato apareció en el chat, profe, ¿me podría repetir la pregunta? Es que justo me hablaron. Yo en esas explicaciones no creo. Yo creo que esa persona estaba distraída. Nuevamente, no significa que no voy a tirar los dardos contra esa persona, pero yo sí creo que es más fácil distraerse en una reunión, en una clase online, que en una clase presencial. Pero claro, quería tener el referente de ustedes. Así que les cuento eso para que sepan. Si el día de mañana yo, por ejemplo, a Catalina Ponce, a Denise Rencoret o a Michael Ortiz le hago una pregunta y no pueden responder de inmediato y me dicen, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Yo voy a asumir que estaban distraídos o distraídas. Nuevamente, eso no significa que yo vaya a restarles puntos como estudiante, que yo después me vaya a vengar, que yo me moleste.
pero sí yo creo que uno se distrae más fácil en estos espacios. Así que, bueno, el desafío es mantenerse concentrado y concentrada. Así que, dicho eso, que era algo que tenía, yo dije, ayer dije, se lo voy a comentar a mis estudiantes para que, entre otras cosas, sepan cómo pienso, porque yo creo, corríjanme si me equivoco, creo que es súper importante saber cómo piensa el profesor o la profesora, ¿no? O para ustedes es como irrelevante, o por ejemplo, la postura política del profesor o la profesora, no sé si para ustedes es importante. Para algunos no debería importar, para otros todo lo contrario, es súper importante. Por eso creo que es importante también de repente hablar de cómo piensa uno, para que los y las estudiantes sepan a qué atenerse. Es decir, nuevamente, si el día de mañana nosotros tuviéramos clases presenciales, pueden comer en clases, pueden beber en clases, bebidas no alcohólicas, por supuesto, pueden sacar el celular, pueden conversar con sus compañeros o compañeras, pueden salir cuando quieran al baño. Pero siempre todo obviamente con mesura, o sea, todos conocemos a ese estudiante que sale, a los 5 minutos sale al baño y vuelve cuando faltan 5 minutos para que termine la clase, pasado a humo de cigarro o a otros tipos de humos. Entonces uno dice, ¿por qué está acá? Así que para que sepan respecto a lo que es la distracción, que yo creo que es la gran amenaza de las clases online. Y respecto de las distracciones y respecto de la atención, me gustaría preguntarles ahora, ¿vieron la clase asincrónica o los 2 videos de la clase asincrónica de esta semana? Ya, Priscila sí, Lalo no, Javiera no, Isa no. ¿El resto? Que van así como 40 kilómetros detrás de los que tienen la cámara encendida. ¿Ya? No lo han visto. No lo han visto, no lo han visto, no lo han visto. Ya. ¿Por qué es importante para mí esta pregunta? Porque ahora sé perfectamente cómo abordar la sesión de hoy día. No olviden que la idea de la sesión de hoy día es, ¿qué tal Felipe? Un gusto verte y conocerte, creo que nunca habías prendido la cámara. Me gustó tu enterito. Se ve abrigado. No olviden que las sesiones sincrónicas son para resolver dudas principalmente, y que tiene que ver justamente con la carta que ustedes nos enviaron. Es mucho más fácil si es que ustedes llegan con la clase vista que si no. Pero entiendo, voy a asumir que no vieron la clase no por desidia, sino porque hubo problemas de organización y de tiempo. Así que vamos a abordar esto desde el comienzo. Y lo que vamos a ver esta semana, hoy día, no sé si nos alcance todo el tiempo hoy día para ver todo lo que tenemos que ver, pero lo voy a intentar. No quiero ir demasiado apurado. Espérense un poco que acabo de recibir una invasión de oficina. ¿Escuchan por ahí unos gritos? Esperen. Ya. Fue mi culpa por no cerrar la oficina. Era mi hijo que quería también participar de la clase porque a él le motivaba mucho el tema de hoy día, que es razonamiento. Bueno, los que tengan hijos o los que tengan hermanos pequeños lo entenderán perfectamente. Los que no, los que tengan hijos alguna vez también lo van a entender, y los que nunca vayan a tener hijos pueden burlarse de mí y del resto. Pero eso no lo sabrán hasta que salgan de su edad fértil. Bien, el asunto es que lo que nos toca, la segunda unidad, es razonamiento, y partimos hoy día. Y la gran pregunta es, ¿qué es lo que es el razonamiento? El razonamiento es la capacidad de generar conclusiones en base a la información que uno conoce. Eso es el razonamiento. Hay información, y en base a esa información yo puedo generar una conclusión. Y el razonamiento se puede abordar de muchas maneras distintas, pero una muy buena herramienta para analizar el razonamiento es la lógica formal. ¿Qué es la lógica? La lógica es justamente el estudio de cómo razonamos los seres humanos, el estudio teórico de cómo se razona, no de cómo razonamos los seres humanos. Y la distinción es súper importante. ¿Por qué?
Porque yo, por ejemplo, puedo estudiar neurocientíficamente a los seres humanos y analizar por neuroimaginería, es decir, sacando imágenes del funcionamiento de su sistema nervioso, qué es lo que ocurre durante el razonamiento. Pero eso obviamente es válido solo para los seres humanos. Si el día de mañana llegaran a la Tierra, o llegáramos nosotros a otro planeta, y estableciéramos contacto con una raza extraterrestre inteligente, que tuvieran una arquitectura biológica completamente distinta a la nuestra, imaginemos, por ejemplo, que estuvieran hechos no en base a carbono, sino que en base a silicio, si no tuvieran ADN, sino que tuvieran otra estructura que es la que comanda las células, serían completamente distintos y por lo tanto no se puede garantizar que las conclusiones neurocientíficas extraídas de los seres humanos sean válidas a ellos. Pero la lógica es abstracta. La lógica no se preocupa de quién razona, sino que se preocupa de las estructuras de los razonamientos. Y hay dos tipos de lógica, la formal y la informal. La formal, voy a partir por la informal. La informal estudia el contenido de lo que se razona. La formal, como su nombre lo dice, no se preocupa del contenido, sino que se preocupa de la forma. Dicho eso, vamos a partir con el primer capítulo de lógica, que es bastante, yo diría, intuitivo o bastante comprensible, que son los silogismos. Y me gustaría preguntarles si es que ustedes alguna vez han estudiado silogismos antes, si saben lo que son los silogismos. ¿Puedo? Por supuesto. Yo en el colegio me hicieron trabajar con silogismos para hacer una evaluación. Tuve que trabajar con silogismos para hacer una evaluación para unos niños hace bastante tiempo ya, filosofía. De hecho, creo que tengo mi cuaderno por aquí, déjeme ver si lo encuentro. Por supuesto. Esa es la gracia de estar en la casa. Pero se dan cuenta que lo que dijo Felipe es súper valioso. Qué bien. Ah, perfecto. Él dijo, utilicé silogismos para hacer evaluación a niños. Es decir, los silogismos como herramienta que son, permiten representar el razonamiento, estudiar el razonamiento y evaluar el razonamiento. Denise dice también que ella en filosofía vio silogismos. Y es bueno tener experiencia previa en silogismos, pero si no han tenido experiencia previa en silogismos, no se preocupen, los vamos a ver ahora. Y todo esto está en la clase sincrónica. Así que en el fondo lo que voy a hacer va a ser repetir un poco la clase sincrónica, pero con mayor libertad, con mayor anecdotario. Así que voy a compartir pantalla para que me puedan seguir. Y ahí está. Entonces vamos a introducirnos al razonamiento, particularmente de la lógica formal, como les decía, a través de los silogismos. La gran pregunta entonces ahora es, bueno, antes de abordar lo que son los silogismos, ¿qué conceptos básicos necesitamos que ustedes conozcan? Lo primero es la lógica, que es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir los razonamientos correctos de los incorrectos, ¿ya? Y de los cuales se realizan inferencias. Entonces, lo primero que aparece acá es lo más polémico, que es que hay razonamientos correctos y razonamientos incorrectos. Entonces suenan como un poquito dictatorial. ¿Quién me viene a decir a mí que mi razonamiento es incorrecto? Cuando hablamos de correctitud o incorrectitud, nos referimos a la estructura. Es como una escalera, como un andamio, como una casa. No estamos diciendo que la casa sea bonita o sea fea. Estamos diciendo si está bien construida o no. Si está bien construida, va a sostenerse. Si está mal construida, se va a caer. Esa es básicamente la distinción. Esto quiere decir que cuando se elabora un razonamiento, se llega a formular una proposición sobre la base de otras proposiciones. Y acá llegamos entonces a un segundo concepto importante, que es la proposición. ¿Qué es lo que es una proposición? Veamos. Cuando yo hablo de proposición, típicamente un estudiante piensa en una propuesta, es decir, en una especie de... una propuesta la podemos definir como un planteamiento que debe ser sometido a evaluación. No es exactamente lo mismo. En lógica, cuando hablemos de proposición, nos vamos a referir al significado de una oración declarativa.
¿Qué es una oración declarativa? Una oración en donde se declara algo, en donde se dice algo, y que por lo tanto, y que afirma algo. Una proposición, en el fondo, es una afirmación. Por ejemplo, el perro no es una proposición. El perro blanco no es una proposición. El perro ladra sí es una proposición. Porque como afirmación que es, puede ser sometida a un análisis de verdad. ¿Es verdadero o es falso? Yo, por ejemplo, perfectamente podría decir, detrás mío hay un cuadro en blanco y negro. Y ustedes pueden definir o determinar la veracidad o la falsedad de esa oración en base a una inspección visual. Que dicho sea de paso, pueden apreciar el cuadro por ustedes mismos o ustedes mismas. Y siento que tiene vida. Ustedes se dan cuenta, esa es una de las grandes diferencias entre la naturaleza y la artificialidad. La naturaleza en términos generales siempre explota, siempre crece, siempre vive, es como que de una semilla surge el árbol, surge la flor, surge el embrión, surge el feto, surge el sujeto. Las extremidades son como una especie de explosión de la arquitectura biológica de la arquitectura biológica en el desarrollo. O las olas, por ejemplo, explotan. Eso es lo que yo encuentro que es una gran distinción entre la naturalidad y la artificialidad. ¿Cómo se escribe qué cosa, Isa? ¿Qué fue lo que dije? Proposición, explosión, árboles de fuego. Que la proposición es una afirmación que puede comprobarse su veracidad o su falsedad. Eso, tal cual, así se escribe. O en el fondo, claro, Isa, no es una pregunta, sino que era una afirmación. Es decir, ¿cómo se escribe? No exactamente cómo se escribe, sino que qué es lo que contiene. Eso es lo que No, vendría a ser. sorry, es que había preguntado antes por silogismos, cómo se escribía esa palabra, pero ya fue hace rato. Perfecto, ya pasó. Y ojo, esto es súper importante. Oraciones y proposiciones no son lo mismo. Una oración declarativa forma siempre parte del idioma en el cual es enunciada. Mientras que una proposición no es propia de ninguno de los idiomas en los cuales puede ser formulada. La existencia de los idiomas nos ayuda a distinguir entre proposiciones y oraciones. Por ejemplo, ¿ya? La oración, los cometas están constituidos por hielo, no es igual a comets are formed by ice. Son oraciones distintas. Se escriben distintos, con distintos símbolos, con una distinta cantidad de símbolos. En el inglés no existe la tilde o el tilde, yo digo el tilde, ustedes dicen la tilde, no existe el tilde, por lo tanto son oraciones distintas. Lo mismo, les comètes sont formés classe. No sé si alguien sabe francés, si es así me puede corregir mi francés. Y si no, bueno, puedo grupar como yo quiera. Esas son tres oraciones distintas, que están en tres idiomas distintos. No obstante, son la misma proposición, porque la proposición es el significado de una oración. Por ejemplo, yo perfectamente podría decir, vamos caminando por la calle, yo voy muy apurado, y yo digo, voy a llegar atrasado. O también podría decir, no, eso, voy atrasado. O también podría decir, voy a llegar tarde. Son dos oraciones completamente distintas, pero son la misma proposición, porque tienen el mismo significado. Quizás, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir,
quizás a Juan le gusta el yogurt. O podría decir, tal vez a Juan le gusta el yogurt. Son la misma proposición. Ahora, si cambio, por ejemplo, en vez de yogurt, digo, en una oración digo, quizás a Juan le gusta el yogurt. Y en la otra digo, tal vez a Juan le gusta el yogurt de pajaritos, son proposiciones distintas. Lo importante no está en el quizás y en el tal vez, sino en la distinción entre yogurt y yogurt de pajaritos. ¿Les gusta el yogurt de pajaritos? ¿No? ¿Saben lo que es el yogur de pajaritos? Los que no lo sepan, es el kéfir, el yogur original. Es básicamente leche pasada por una colonia de hongos que tienen unas bacterias, ¿sí? Por feo que suene, es leche pasada por una colonia de hongos que tienen unas bacterias específicas que tienen lactasa, procesan la lactosa y la transforman en otra cosa. ¿En qué cosa? En una especie de leche ácida, que nosotros conocemos como yogur. La dejan de una noche a la siguiente, o 2 noches, le echan azúcar y es delicioso. Ácido, pero delicioso. Y sí, crecen muy rápidos. Y Felipe pregunta, ¿y si se les dice pajaritos? Claro, podría ser, algunas personas hablan de, me gustan los pajaritos. No es que yo me quiera comer los hongos. Ahora, ¿y por qué les dicen pajaritos? No sé. A alguien se le ocurrió que los hongos, que es como, no sé, como una especie de algodón, parecían pajaritos. No sé quién habrá inventado ese nombre. Pero como quiera que sea, lo importante es el contenido de la oración. Esa es la proposición. Entonces eso es lo fundamental a tener presente. Y luego tenemos el concepto de argumento, que es cualquier conjunto de proposiciones de las cuales se dice que una sigue a las demás. En el fondo, primero vienen la oración, la proposición A, la proposición B, y luego viene la C. ¿Ya? La C es la que sigue a las demás, porque primero viene la A, luego la B, luego la C. La A y la B están ahí para apoyar o fundamentar su verdad. Imaginemos que un estudiante o una estudiante me dice, profe, usted me debería dar más tiempo para entregar la guía. Ya digo yo. Y él o la estudiante dice, porque no tuve tiempo suficiente para hacerla, porque usted se demoró en entregar la corrección anterior. ¿Ya? Y esa corrección era necesaria para que yo pudiese hacer la guía. Por lo tanto, dado que tuve la retroalimentación muy tarde, no tuve tiempo suficiente para hacer la guía. Y si lo que usted pretende es que yo logre un objetivo de aprendizaje, usted me debería dar más tiempo para dar la guía. Eso es un argumento. Independientemente de que yo como profesor esté de acuerdo o no, sé que usted me debería dar más tiempo para dar la guía. Es lo que se busca afirmar. En el fondo, eso sigue a las otras proposiciones. ¿Por qué? Porque las otras proposiciones están ahí para fundamentar la declaración de que usted me debería dar más tiempo. Eso es un argumento. Cuando hablamos de un argumento en lógica, nos referimos a un conjunto de proposiciones en donde hay una que se sigue de las demás. ¿Hasta acá todo ok? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo? ¿Anything? Matías pregunta. Perdón, antes de Matías, ¿quién había hablado? ¿Felipe? No, dile nomás. Yo puedo preguntar después. No se preocupe. ¿Qué ocurre si en una oración declarativa, o mejor dicho, qué ocurre si una oración declarativa contiene un contenido ambiguo? ¿Puede tener más de una proposición? Excelente pregunta, Matías, y por supuesto que sí, la respuesta es sí. Cuando una proposición es ambigua, o mejor dicho, cuando una oración es ambigua, contiene más de una proposición. Y los juegos de palabras muchas veces se basan en eso. Justamente estoy pensando en juegos de palabras, para los cuales yo no soy tan bueno, pero algunos... Hay uno que a mí me gusta mucho, que es una especie de chiste, que no sé si se los he contado. ¿Cuál es la diferencia entre ignorancia e indiferencia? No lo sé y no me interesa. ¿Por qué digo que es ambigua? Porque en el fondo parece ser una pregunta, una respuesta seria.
pero al mismo tiempo lo es y no lo es. Porque en el fondo lo que hace ese chiste es que pone al sujeto en dos roles. En el rol del que está respondiendo la pregunta y en el rol del que se niega a responder la pregunta. Porque efectivamente, ignorancia se traduce a no lo sé. Indiferencia es no me interesa. Entonces, ¿qué está haciendo el sujeto? ¿Está respondiendo a la pregunta o se está desmarcando de la pregunta? O por ejemplo, una famosa línea de Groucho Marx, un famoso comediante de los años 30, 40. En una fiesta estaban conversando y le dijo, una vez le disparé a un elefante una vez le disparé a un elefante mientras usaba mi pijama. ¿Cómo se metió en mi pijama? No tengo idea. Ese no es exactamente un juego de palabras, pero la gracia del chiste está en que justamente el significado intencionado, el significado que tiene el narrador, Groucho Marx en este caso, es completamente distinto al que él sabe que se produce en quien escucha. Porque obviamente, cuando yo digo, le disparé a un elefante mientras usaba mi pijama, uno asume, mientras escucha eso, que es el narrador el que está usando el pijama. La gracia está en que era el elefante el que estaba usando el pijama. El humor se basa mucho en esto, en que una oración contiene dos proposiciones. La proposición que se asume originalmente y la proposición que se revela después. Ahora, si la oración está mal construida y es demasiado ambigua, las dos proposiciones permanecen y residen. Si a alguien se le ocurre un ejemplo de una oración que tenga que tenga dos proposiciones, adelante. Porque, por ejemplo, en Chile puede suceder muy fácilmente. Por ejemplo, dar jugo. Es un muy buen ejemplo, Matías, justamente. Yo perfectamente podría decir, me vino a visitar mi sobrino y yo tenía la casa patas para arriba y me pidió bebida. Y yo fui a buscar la bebida a la cocina y no la encontré y al final le di jugo. ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que le proporcioné un extracto de líquido de fruta o que al final le di un discurso que no venía al caso y lo compliqué? Eso tendría que resolverse en la medida en que uno esté ahí, en que uno haya visto la situación. ¿Ubican ustedes a un ilustrador porteño, ya fallecido, que se llama Renzo Pequenino? Más conocido como Lucas. Fue ilustrador del diario Mercurio durante mucho tiempo, entre los años 50 y los años 90, diría yo. Hoy día es un autor del recuerdo, de colección. Y de hecho tiene un museo en el paseo, no sé si en el paseo Yugoslavo o en el paseo Gervasioni o en el paseo Atkinson en Valparaíso. Exacto, como bien dice Lalo, tiene un museo. ¿Y ustedes han visto alguna vez alguna ilustración de Lucas? Y Lucas lo que hizo fue, entre otras cosas, escribir un libro que se llama, un álbum de ilustraciones que se llama El Bestiario del Reino de Chile. Y lo que hace en el bestiario es que él se reía mucho de la jerga zoológica con la cual nosotros nos referimos a no solamente a las personas, sino a distintos elementos que nosotros conocemos en Chile. Por ejemplo, ¿qué es para ustedes? Déjenme ver. Obviamente estoy buscando una ilustración. Tiene que ser con demostración, si no, no tiene sentido. Por mientras pueden conversar entre ustedes. Miren, la imagen no es muy buena, pero se nota igual, se lo voy a mostrar. Ya. ¿Qué es para ustedes un gallo choro?
¿Qué es para ustedes un gallo choro? ¿Para qué están respondiendo? Un gallo con mucha personalidad. Ya. Una Un gallo con persona mucha con personalidad. ¿Qué una cosa? persona. Exacto. O una Un persona. gallo con mucha personalidad. Es decir, una persona con mucha personalidad. Nosotros en Chile hablamos con mucho modismo zoológico, haciendo referencia a muchos animales. Todos saben lo que significa ser chancho, hacer una vaca, ser burro. Son expresiones que no necesariamente se entienden en otros lugares del mundo, en otros lugares de Latinoamérica, por ejemplo. Pero para Lucas, esto es un gallo choro. ¿Ya? Y el bestiario del Reino de Lucas tiene una serie de ilustraciones de este tipo. Como les decía, está medio pixelado, pero se entiende. Es decir, si ustedes representaran de manera literal cada uno de esos modismos, llegaríamos a muchos, hay muchas imágenes como esta. Ser pavo, por ejemplo, ¿cierto? Pavear. Y de hecho, un mismo animal puede cumplir distintas funciones en distintas oraciones, con distintos usos. No es lo mismo ser perro que ser aperrado, ¿cierto? No es lo mismo. Y acá es donde se nota la variable de género, donde se nota el machismo. No es lo mismo ser zorro que ser zorra. No es lo mismo, por ejemplo, decir, ese gallo es chancho, que decir, ese gallo está usando el chancho de palo, o el chancho 6. No es lo mismo que se acerque un buitre que una persona esté buitreando. Un cabro cabreado. Yo todavía me acuerdo que mi padre contaba que una vez estaba en México con mi hermano menor, y mi hermano menor se cayó. Y ellos estaban en un restaurante, entonces mi papá fue donde el dependiente, donde la persona que atendía, y le pidió un paño húmedo. Y luego dijo, es que se me cayó el cabro chico. Y el dependiente, que iba a agarrar la toalla, lo quedó mirando con cara de, ¿qué? ¿Qué es lo que significa para un mexicano se me cayó el cabro chico? Básicamente significa, traje un chivo al restaurante, un chivo, y se cayó. Y como se cayó, necesito una toalla húmeda. Entonces, obviamente, él lo miró con cara de multiplicar mentalmente 33 por 13. No computaba. Entonces, por eso es importante esto de la ambigüedad, ¿ya? Pero bueno, vamos a tener otro momento para abordarla. Lo que sí, lo importante, volviendo a la clase, de presente que para que un argumento funcione, cada proposición debe estar clarísima. De lo contrario, podemos llegar a un debate que no tiene sentido. Y díganme si, como dice la canción de los Smiths, deténganme si ya les he dicho esto antes. ¿Ustedes creen en los ovnis? Sí. Felipe sí, Javiera no, Priscila no, Lalo sí, Catalina sí. Entonces este ejemplo va para Priscila y para Javiera. ¿Qué me dirían ustedes si yo les dijera que les puedo demostrar aquí y ahora que los ovnis existen? Aquí y ahora. Priscila, ¿tú me creerías? ¿Me creerías que te puedo demostrar aquí y ahora que los ovnis existen? ¿Sí? Le diría que tiene que probarlo y ahí vería si le creo. Es que obviamente, pero te estoy diciendo que te lo voy a probar. Tú Profe, vas a ¿puedo hacer? salir de esta clase creyendo en los ovnis. Pero es que puede la prueba no ser real, puede que yo no crea en la prueba. Vas a creer en la prueba. ¿Profe? El asunto es el siguiente, Priscila. Imagínate que tú vas caminando por el bosque en la noche, ¿ya? Vas caminando y de repente, por el rabillo del ojo, ves una luz que pasa por encima de los árboles. Y cuando miras la luz se está escondiendo detrás de los árboles. Pasó por el cielo y se esconde detrás de los árboles. Y tú no sabes qué es. ¿Volaba?
¿Pasó por el cielo? Sí. ¿Era un objeto? Sí. ¿Pudiste identificarlo? No. ¿Era un ovni? Como bien decía Felipe en el chat, cualquier cosa puede ser un ovni. De hecho, cualquier cosa, mientras vuele y no se sepa qué es un ovni. Así que, por lo tanto, a eso me refiero con que es importante que el argumento, perdón, que la proposición sea clarísima. Si yo entiendo una cosa por ovni y otra persona entiende otra, vamos a entrar en lo que se denomina un debate paralelo, y eso se ve mucho en política. Mucho en política. Especialmente cuando uno es sordo a los argumentos del otro. Por ejemplo, cuando se habla de el capitalismo satanizándolo, o cuando se habla de los derechos humanos, y gran parte de una vereda política los aborrece, como si no vivieran ellos los derechos humanos. Muchas veces en los debates políticos lo que falta es definir exactamente cuáles son los términos y por lo tanto cuáles son las proposiciones que van a surgir de ahí antes de comenzar a discutir. Así que por eso es fundamental que el significado de las oraciones sea clarísimo. Y sí, Felipe, estás perdonado. Puedes darle cara a los giles. Ahora, otro concepto es importante conocer, ¿ya? a este respecto, es que un razonamiento tiene una estructura, no es una mera colección de proposiciones. Es decir, yo puedo tirar proposiciones y decir cosas, pero si yo mismo no identifico qué proposiciones estoy utilizando para llegar a la conclusión, esto no tiene sentido. Y no por meter más proposiciones en un argumento, este gana fuerza. Esto es fundamental. Por otro lado, estas estructuras tienen elementos que tienen nombres. Se emplean típicamente para describir esta estructura los términos premisa y conclusión. La conclusión es la proposición que se afirma en base a las otras proposiciones del mismo argumento. Es decir, en un argumento hay premisas y hay una conclusión. La conclusión es una proposición que proviene de las premisas, es decir, de las otras proposiciones. Justamente las premisas son cada una de las proposiciones anteriores a la conclusión de un argumento. Anteriores en el razonamiento, porque puede ir primero la conclusión y luego las premisas. ¿Sí? Es que me perdí porque ¿era esta misma diapositiva la que estaba antes? ¿De racionamiento? Sí, era esta. Sí, Es que, es la misma. sí, ya, me había perdido. Es como que miré para abajo, miré para arriba, ¡pah! La diapositiva había cambiado. Entonces, como les decía, uno puede partir por la conclusión. En el ejemplo que yo les di al comienzo era, profesor, usted me debe dar más tiempo para entregar la guía. La estudiante o el estudiante partió por la conclusión. Cuando decimos que primero vienen las premisas nos referimos al orden de razonamiento. Pero en el lenguaje natural uno puede partir por la conclusión puede ir al medio. Entonces, por eso no siempre es fácil identificar la conclusión. Pero la conclusión es lo que, cuando identificamos la conclusión, sabemos que las demás proposiciones son premisas. Seguimos con los conceptos básicos. Y en base a lo que dije anteriormente, es importante conocer, y es importante que se lo fraguen en la mente, así, a hierro caliente. Tomada aisladamente, ninguna proposición es en sí misma una premisa o una conclusión. Por ejemplo, profe, usted me debe dar más tiempo para entregar la guía. Por sí mismo eso no es una conclusión. Puede ser una conclusión, pero también puede ser una premisa. Hay que escuchar el resto del argumento. Una proposición, como por ejemplo, una proposición es una premisa solamente cuando aparece en un razonamiento que la afirma a fin de mostrar que alguna otra proposición se justifica por ella. Es decir, cuando una proposición está al servicio de una conclusión, es premisa. Cuando una proposición aparece en un razonamiento que trata de establecerla o demostrarla en base a otra información, entonces es conclusión. Entonces, nuevamente, si yo digo la proposición X, el perro ladra, por sí misma no es conclusión ni es premisa.
Si en una prueba de selección múltiple apareciera, Alejandro es un imbécil, es A, una conclusión, B, una premisa, C, ninguna de las anteriores, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. Independientemente de que yo sea un imbécil o no. Eso es otro tema. Creo que no lo soy, pero bueno, eso lo van a tener que definir ustedes. Sí, Felipe, tienes razón, creo que estoy siendo demasiado rudo conmigo mismo. Prometo parar. Y ahora entramos en tierra derecha, porque ya pasados los conceptos básicos, podemos entrar al primer capítulo de lógica, ya definidos estos términos, que son los silogismos categóricos, que era lo que yo les había planteado. Y antes de partir, es muy importante tener presente que cuando hablamos de silogismos categóricos hay un poquito una redundancia ahí. Los únicos silogismos que existen son los categóricos. Todos los silogismos son categóricos. Es como hablar de perros caninos, ¿ya? O hablar de smartphones inteligentes. Bueno, los smartphones no son inteligentes, pero se entiende, ¿ya? Perros caninos, es más o menos lo mismo. Pero lo que pasa es que nosotros con Paula utilizamos el apellido categórico para darle más énfasis a de qué se trata un silogismo. Y acá la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que es un silogismo categórico? Un silogismo categórico es un tipo de razonamiento que fue definido ya en el siglo V a.C., y por eso es que aparece ahí Pericles, estadista de Atenas, del siglo nuevamente 5 a.C., fue uno de los líderes de una de las más grandes confluencias de mentes grandiosas que se conocen en la antigüedad. Es como que a mí casi me da la sensación de que si uno paseaba por Atenas en esa época, en esos 80 años aproximadamente de florecimiento, era como que uno veía a todos los grandes filósofos que uno después estudió en el colegio. Que Sócrates, que Aristóteles, que Fidias, que era escultor, Anaxágoras, Protágoras, ¿quién más? Esquilo, que era Sófocles, que eran dramaturgos. No sé si alguien leyó acá Antígona o Edipo. Si lo leyeron en el colegio, el autor Sófocles era un gran crítico de Sócrates, por ejemplo, eran enemigos. Entonces yo me imagino así como que uno iba a la plaza pública y como quien en Valparaíso iba a ver al mismo Tuga, en Atenas uno iba a ver a Sócrates y a Sófocles debatiendo. Entonces sí que para poder disfrutarlo uno tenía que saber griego, así que si están pensando en conseguirse la máquina del tiempo, primero estudien griego. Entonces, el silogismo categórico, ¿qué es exactamente? Es un tipo de razonamiento que tiene dos premisas y una conclusión, todas las cuales son proposiciones categóricas. ¿Qué significa sean proposiciones categóricas? Significa que son afirmaciones acerca de categorías o clases. Acá me falta una palabra, tengo que cambiar esto. Y está así arriba, así que me va a costar cambiarlo porque es un video y ya editarlo, o sea, ustedes saben que no puedo editar el video, tendría que hacerlo de nuevo, compilarlo de nuevo, así que no lo voy a cambiar, pero sí en el PDF que vamos a subir. Ahí debería decir proposiciones categóricas. Porque una proposición como, por ejemplo, el perro ladra, es una proposición acerca de un perro. Pero decir, los perros ladran, es hacer una afirmación acerca de todo el conjunto de perros que existen. Es decir, es una afirmación acerca de la categoría perros. ¿Conocen ustedes perros que no ladran? Aparte, claro, del perro de mi abuela, que es un perro que es súper fifí, que no ladra nunca. No, sino que tipos de perros que no ladran. Goofy creo que sí ladra. Bueno, sí, no habla, pero bueno, ese es un perro. Hay un chiste muy fome, que es, ¿ustedes saben cuál es el nombre real de Tribilín? Bilín, Bilín, Bilín. Por eso le dicen Tribilín. Nuevamente, dije que el chiste era fome. Nunca entendí a Clifford. ¿Me pueden explicar a Clifford? Porque yo sé que era un perro rojo gigante. Pero nunca supe por qué era gigante. Y había unos capítulos en que era chico y otros en que era grande. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía crecer? ¿El poder del amor? No, ahí sí que ya me perdieron. Marta habla. No sé quién es Marta habla. No, Felipe, estoy seguro que el perro no creció por radiación nuclear. Dudo mucho que le hayan enseñado eso a las niñas. Ah, cuando era chico no lo amaban, lo comenzaron a amar y creció por el poder del amor, ¿por eso creció? ¡Wow! Cito a Clifford. Wow.
El asunto es que... Oh, wow. el asunto es que parece ser que Marta es un personaje parece que es un personaje de Clifford, como quiera que sea, tipos de perros que no ladran. Los siberianos no ladran. Si algunos de ustedes alguna vez han conocido un siberiano o han tenido un siberiano, sabrán que el perro no ladra, que el siberiano no ladra. Y tampoco los dingos, que son los perros salvajes de Australia, que son perros que llegaron junto con los primeros colonos de Australia aproximadamente hace 35.000 años, y llegaron con perros. Y esos perros evolucionaron de tal manera durante esos 35.000 años que perdieron el ladrido. Y hoy día en Australia hay sectores salvajes donde hay dingos, que son perros que para nosotros perfectamente podrían ser un perro quiltro, pero son los perros de Australia, los dingos tampoco ladran. Y decir, todos los perros ladran es falso, porque no todos los perros ladran, pero sí es una proposición categorial, porque afirma algo acerca de toda la categoría de los perros. Y es cierto, Felipe, los Basenji tampoco ladran, hasta donde yo sé. Bueno, el razonamiento categorial, donde el silogismo categórico o categorial, como les decía, se compone de premisas, dos premisas y una conclusión. ¿Qué es entonces una premisa? Ya lo definimos en términos generales, pero con mayor precisión una premisa es una expresión que afirma o niega algo de algo y que se emplea para concluir. A mí me encanta esta definición porque expresión que afirma o niega algo de algo. Es como la definición más vaga de la vida. Es como expresión que hace una cosa o hace la otra respecto de algo, acerca de algo como era. Es una expresión que afirma o niega. Eso es lo fundamental. Si no afirma ni niega, no es una premisa. Por ejemplo, una pregunta ni afirma ni niega. Por lo tanto, las preguntas no son premisas. Una expresión de duda tampoco es una premisa. Yo no sé si es que los perros ladran. No es una premisa. Y esto tiene que afirmar o negar algo acerca de algo. Por lo tanto, la expresión sí no, afirma, efectivamente afirma, pero no afirma algo, solo afirma. Es como también ese chiste antiguo de cuando las familias o las personas, antes de que la telefonía fuera masiva, pónganle ustedes años 30 en Chile, la gente se comunicaba por telegramas. Entonces el hijo se había venido a estudiar a Valparaíso, la familia era de Iquique, el hijo se había venido a estudiar a Valparaíso. Y habían recibido una muy buena oferta por la casa, pero la casa tenía mucho valor emocional. Entonces no querían tomar la decisión de vender la casa y cambiarse a otra sin preguntarle al hijo que estaba estudiando. ¿Tu hermano no lo he visto? Y entonces el padre le envía un telegrama al hijo. Hijo, recibimos buena oferta por la casa. Nos cambiaríamos a un departamento. ¿Qué opinas? Y el hijo responde en un telegrama que dice sí. El papá dice, esto no es una respuesta, entonces le manda un telegrama de vuelta. ¿Sí qué? Y el hijo le responde, le manda un telegrama de vuelta que dice, sí, papá. Ya. Eso no es una premisa. ¿Ya? No afirma algo de algo. Y, nuevamente, y luego dice que se emplea para concluir. Entonces ustedes van a decir, pero ¿cómo? ¿No era la conclusión la que concluye? Claro, la premisa se emplea para poder generar la conclusión. Es decir, la premisa alimenta a otra proposición que es la conclusión. Por ejemplo, todos los hombres son mortales. Pablo es hombre. Por lo tanto, Pablo es mortal. Es decir, es obvio y lógico esto. No sé si alguien lo puede negar. No sé si alguien conoce a algún hombre que no sea mortal. Yo creo que debería cambiar esto de hombre y poner humano. Eso sí lo puedo cambiar, porque la verdad es que suena tan machista esto de los hombres, el hombre. La historia del hombre. Podría ser la historia del humano. Personas ¿Qué cosa dices? o personas. O personas, sí. Todas las personas son mortales. No sé si es que el concepto de persona jurídica
incluye a las instituciones. Puede ser que sí, así que por ahí podría haber un tema. Pero al final todo va a desaparecer, así que sí, las personas jurídicas también son mortales, van a desaparecer en algún momento. Nada es para siempre. Bueno, y Felipe, estoy abierto a que me digas qué mujer no es mortal. Ah, Matías, en la expresión, todos los hombres son mortales, ¿ya? Perdón, todos los humanos son mortales, Sócrates es humano, por lo tanto, Sócrates es mortal, es uno de esos ejemplos que yo siempre he definido que son como están como anquilosados en la academia. Tal como, por ejemplo, para explicar la evolución se utiliza el cuello de la jirafa, o para enseñar el instinto de lucha o fuga, se enseña el ser humano, el hombre primitivo caminando por la sabana africana y aparece un león. Entonces el humano corre y se sube a un árbol. Siempre es en la sabana, siempre es un león, nunca es un rinoceronte. Y por eso en algún momento con Paula nosotros escogimos a Pablo, porque Pablo no era Sócrates, pero sí, este ejemplo siempre se hace con Sócrates. No con Platón, no con Aristóteles, no con Leonardo da Vinci, no sé por qué. Entonces, acá tenemos dos premisas, porque construyen la conclusión, que la conclusión es Pablo es mortal. Esa es la primera distinción. Así que no sé si hay alguna duda respecto a lo que es una premisa. Veamos entonces lo que es la conclusión, que es obvio lo que es la conclusión. Es la proposición que se afirma en base a o sobre la base de otras proposiciones del mismo argumento. Nuevamente me faltó la palabra argumento. Y acá, todos los hombres son mortales, Pablo es hombre, son las premisas, por lo tanto, la conclusión, Pablo es mortal, es justamente eso, la conclusión. Y acá pasamos a otros elementos de terminología que son importantes. Cada uno de los sustantivos o adjetivos nos dicen de qué estamos hablando. Todos, algunos, no nos dan información. Por ejemplo, si yo digo hay con H, ustedes me pueden preguntar, ¿hay qué? Hay algo. ¿Pero qué hay? Hay algo que no sé qué es. Ya, ¿cómo es eso? En cambio, si yo digo araña, ustedes no saben si estoy diciendo que hay una araña, que no hay una araña, pero saben que estoy hablando de arañas. En este caso es lo mismo. Los sustantivos son los adjetivos que aparezcan acá como hombre, mortal, Pablo, son términos. Y los términos, y hay distintos tipos de términos en los silogismos, y el nombre de esos términos es importante. Primero tenemos el término mayor, es el predicado de la conclusión. Y acá es donde volvemos a lenguaje del colegio. ¿Qué es el sujeto y qué es el predicado? El sujeto es lo que ejerce o recibe la acción y que es fundamental para entender lo que se está diciendo. Eso es el sujeto. Y el predicado, como su nombre lo dice, es lo que se predica acerca del sujeto. Es decir, es lo que se dice acerca del sujeto. Pablo se cayó por un risco y está moribundo al fondo del risco. Está desangrándose. ¿Quién es el sujeto? Pablo. Dentro de poco va a dejar de serlo. Pero es el sujeto por el momento de la afirmación. Y todo lo que viene después es el predicado. Y el término mayor es el predicado que aparece en la conclusión. Y sí, Felipe, Pablo era mortal después de todo. Y lo vamos a comprobar en, yo creo que, pocos segundos más. En este caso, el término mayor es mortal. Es lo que se predica en la conclusión. Y alguno de ustedes me dirá, pero Alejandro, el predicado no es mortal. El predicado es mortal. Sí, tienen razón. Pero lo que nos interesa es el adjetivo, el sustantivo que está al final. Y ojo, no tiene por qué estar al final. Si yo invierto los términos, puedo perfectamente dármelas de poeta y decir, todos los hombres mortales son. Pablo, hombre es. Mortal es Pablo. Puedo ordenar las palabras, pero al final todo se lleva a lo mismo. Mortal es el término mayor, el predicado de la conclusión.
Hice pregunta. Y si yo digo, el risco hizo tropezar a Pablo y cayó. ¿Cuál es el predicado? Lingüísticamente hablando, hizo tropezar a Pablo y cayó. Lógicamente, en términos silogísticos, no se puede analizar porque no es una proposición categorial. Pero si lo llevamos a estos términos, sería el risco hizo tropezar a Pablo y cayó, hizo tropezar. Como que ese sería más o menos el predicado. Pero lingüísticamente hablando, en este caso, el sujeto es el risco. Ahora, luego está el término menor, que es el sujeto de la conclusión. Todos los hombres son mortales, digo, todos los humanos son mortales. Pablo es humano, por lo tanto, Pablo es mortal. Así que, por lo tanto, el sujeto de la conclusión, en este caso, es Pablo. Pablo es el término menor. Entonces, término mayor, predicado de la conclusión. Término menor, sujeto de la conclusión. Esto es un poquito contraintuitivo, porque uno asume como que tiene más importancia el sujeto. En la conclusión no es que uno sea más importante que el otro. Por alguna razón alguien escogió mayor-menor. Pero no vamos a combatir contra esa nomenclatura en estos momentos. Después de todo, son 1000 años de nomenclatura o más, así que dejémoslo así. Y luego está el tercer término, que es el que no aparece en la conclusión. Es denominado término medio. Se utiliza para unir las dos premisas de un silogismo. En este caso, todos los hombres son mortales, Pablo es hombre. Hombre humano es el término medio. Y como les decía, no está en la conclusión, desaparece. Déjeme responder un mensaje. Entre paréntesis, no olviden que la asistencia durante este semestre se registra, pero no se utiliza para definir aprobación. Eso es súper importante. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué se registra? Porque es importante registrar. Así que cuando ustedes se tengan que retirar, avísenme, no hay problema. Lo importante es que hayan estado en la mayor parte de la sesión. Y luego, como les digo, yo veo la asistencia en el registro automático de Zoom. Así que avísenme que se tienen que retirar y se pueden retirar, no hay ningún problema. Bueno, y las premisas también tienen nombre. Hay una premisa que se llama premisa mayor, que es, como ustedes bien intuyen, la premisa que porta el término mayor. ¿Se acuerdan nuevamente de Pablo es humano? O sea, todos los humanos son mortales, Pablo es humano, por lo tanto, Pablo es mortal. ¿El término mayor cuál era? El término mayor es el predicado de la conclusión. Es decir, en este caso, mortal. Ese es el término mayor. Por lo tanto, la premisa mayor va a ser aquella que tenga la palabra mortal. En este caso es la primera. Todos los humanos son mortales. Si se dan cuenta, hasta acá la cosa se complica un poco, pero ustedes se darán cuenta que es cosa de aprenderse una fórmula. Lo primero que tienen que hacer, antes de identificar cuál es la premisa mayor, tienen que identificar cuál es el término mayor. Y el término mayor siempre es el predicado de la conclusión. Siempre. Y obviamente, así como está la premisa mayor, está la premisa menor. Es, adivinen cuál, la que porta el término menor. Y en este caso, nuevamente, ¿cuál era el término menor? El sujeto de la conclusión. ¿Y cuál era la conclusión? Pablo es mortal. ¿Cuál es el sujeto de la conclusión? Pablo. Por lo tanto, la premisa menor va a ser aquella que diga Pablo. Pablo es hombre, es la premisa menor. Ahora, por supuesto que no existe sí existe el término medio, pero no existe la premisa media, porque hay solo dos premisas, la mayor y la menor. No existe la premisa media. En síntesis, ¿ya? Este cuadrito es esencial o muy útil para que ustedes se aprendan esto. Todo parte con la conclusión, que en un sujeto hay un predicado. El predicado de la conclusión es el término mayor.
el sujeto de la conclusión es el término menor. Y el término o elemento que no aparece en la conclusión es el término medio. Entonces, PR vendría a ser término mayor. SJ vendría a ser término menor. Y M, el término medio. Eso en síntesis. Y ustedes van a decir, bueno, ya, pero ¿por qué hay que aprenderse esto? Es importante porque sirve como estructura para diferenciar los silogismos válidos de los que no son válidos. ¿Cómo andamos de hora? Nos quedan 40 minutos, 20 minutos todavía. Esa es la primera parte de la clase. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No les voy a decir, hablen ahora o callen para siempre. Si surgen dudas después respecto de esto, adelante, porque muchas veces pasa que en este momento él o la estudiante está escribiendo una duda y está tratando de plantearla de la manera más clara posible y se demora, y se demora, y se demora. Y justamente cuando aprieta Enter ya yo pasé a otra cosa. Si ese es el caso, no se preocupen, pueden hacer la pregunta de manera retroactiva. Ya, entonces lo que tenemos hasta ahora es que existe la lógica, dentro de la lógica formal hay un tipo de razonamiento que es el silogismo, que es lo mismo que el silogismo categórico-categorial, porque todos los silogismos son razonamientos acerca de categorías. Y estos razonamientos se componen de dos premisas y una conclusión. La conclusión tiene dos términos, el término menor y el término mayor. El término mayor es el predicado, el término mayor es el predicado, el término menor es el sujeto. Y esos términos se identifican en las premisas. La premisa mayor es la que porta el término mayor y la premisa menor es la que porta el término menor. Y el término que no aparece en la conclusión, que une ambas premisas, es el término medio. No, Benja. Chomsky no parte con el sujeto y el predicado, pero en su análisis lingüístico, porque Noam Chomsky es un importantísimo lingüista que parte haciendo gran parte de su obra en los años 40, si no me equivoco, no, en los años 50, no, miento, en los años 60, porque Chomsky si no hoy día tendría como 120 años. Chomsky parte hablando acerca de lingüística. Lo primero que hace, en el fondo, la razón por la que él se hace famoso es que él desarma la teoría de Skinner acerca de cómo desarrolla el lenguaje del ser humano. Skinner hace un análisis exclusivamente conductista. Él dice, los seres humanos aprendemos a hablar por condicionamiento operante. Y escribe todo un libro acerca de eso. No un libro, la verdad, un artículo muy grueso, muy importante. 10 años después, Chomsky se lo derriba, diciéndole, básicamente es imposible que el ser humano aprenda a hablar exclusivamente en base a refuerzos y castigos. Porque el lenguaje es demasiado complejo como para explicarlo de esa manera, por tales y tales y tales razones. Y él, en su análisis lingüístico, utiliza los conceptos del sintagma verbal y el sintagma nominal, básicamente el predicado y el sujeto. Pero no inventó él los términos. De hecho, no sé cuándo se habrá inventado la distinción entre sujeto y predicado. A mí me da la sensación de que debe haber sido siglo XIX. Como que gran parte de las estructuras académicas que nosotros usamos hoy en día, ciertas terminologías, provienen del siglo XIX. Bueno, para aprovechar en estos 20 minutos que quedan, les voy a plantear, bueno, que sigue a continuación. Y lo que sigue a continuación es que las proposiciones tienen cantidades. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Vamos viendo, pero las proposiciones tienen dos aspectos fundamentales, cantidad y calidad. La cantidad se refiere a que una proposición sea particular o universal. Una proposición es universal cuando se refiere a toda la categoría. Por ejemplo, si yo digo, me dan miedo las abejas porque las abejas pican, me estoy refiriendo a todas las abejas, independientemente que sea verdadero o falso. Pero yo, cuando digo las abejas pican, me estoy refiriendo implícitamente a todas las abejas. En cambio, si yo digo,
me da miedo, me dan miedo los bichos que vuelan, porque hay bichos que vuelan y que pican. Me estoy refiriendo, digo, hay bichos que vuelan y que pican. Me estoy refiriendo a, no a todos los bichos que vuelan. No estoy diciendo todos los bichos que vuelan pican, pero estoy diciendo hay bichos que vuelan y pican. Me dan miedo las culebras porque hay culebras venenosas. No estoy diciendo algo respecto a todas las culebras, pero sí de algunas. ¿Cuántas exactamente? No lo sé. Me cargan los argentinos porque son tan sobrados. Es distinto a decir, me cargan los argentinos porque típicamente son sobrados. La primera afirmación es universal, la segunda es particular. Entre paréntesis, a mí me carga esa afirmación de que los argentinos son sobrados. Yo de hecho disfruto mucho la idiosincrasia argentina y a mí me parece que tiene que ver un poquito con que el chileno es apocado. En el fondo, muchas veces esto tiene que ver con poner el defecto en el otro más que ponerlo en uno mismo. Veamos. Acá dice, ¿tiene relación con el hecho si nos referimos a toda la clase designada por el término o solo una parte de ella? A eso hace referencia lo de particular o universal. Y creo que la mejor forma de estudiar esto es más ejemplos. En la proposición universal se refiere a toda la clase designada. Por ejemplo, decir todos los árboles. No estoy afirmando nada. Cualquier afirmación, cualquier proposición que diga todos los árboles es universal. Todos los árboles son bonitos, todos los árboles respiran, todos los árboles crecen, todos los árboles sirven para hacer muebles. Independientemente de que sea falso, esa proposición o esas proposiciones son universales. La clase puede estar compuesta también por un solo elemento. Por ejemplo, decir mi papá. Mi papá es buena onda. No estoy afirmando algo acerca de todos los padres, pero lo que sí es cierto es que estoy afirmando algo acerca de todo mi padre. Cuando yo hablo de un único sujeto, la afirmación es universal, y esto es súper contraintuitivo. Pero distinto es si yo digo, no sé, por ejemplo, ya, esa estatua es bella. No, sí, esa estatua es bella. Universal. El rostro de esa estatua es bello. Ahí ya no me estoy refiriendo a toda la estatua, solamente al rostro de la estatua. Cambia la cosa. Entonces, en el ejemplo anterior, Pablo es mortal, es una proposición universal, porque estoy hablando de todo Pablo. Distinto es, si yo dijera, los Pablos son todos buena onda. No sé si a ustedes les pasa, pero existe un prejuicio que es súper interesante y que tiene que ver con que a uno le gustan ciertos nombres, y como que a las personas le agradan por ciertos nombres. Yo tengo preferencia por ciertos nombres, como que no sé, creo que nunca he conocido a una Nicole pesada, nunca he conocido a un Lucas pesado. Entonces esos nombres a mí como que me gustan. Como que si alguien se llama Lucas me cae bien de antemano. Hay un Lucas por acá, creo, ¿cierto? Sí, Lucas Quijanes. No sé si está presente. Pero Lucas, tú me caes bien de entrada. Pasa, ¿cierto? Entonces yo perfectamente podría decir, los Pablos son buena onda. Sí, como que los Pablos son despiertos, son buena onda. Esa es una proposición universal. Y si digo luego, algunos Pablos sí no son tan despiertos, ahí ya la proposición no es universal, porque no estoy afirmando algo acerca de todos los Pablos. Hay Pablos que no son tan despiertos. Algunos Pablos no son tan despiertos. No estoy afirmando algo acerca de todos los Pablos, solo de algunos. Ahora, esto de hablar de los Pablos puede sonar raro, pero no tanto si lo llamo a los reyes o a los papas, ¿cierto? Los Carlomagnos, los Luises, eso, se puede afirmar algo acerca de los Luises en Francia. Los Luises eran todos alambicados, emperifollados. De hecho, las sillas como esta, ¿ustedes saben cómo se llaman? Esas sillas se llaman sillas Luis XVI. ¿Por qué? Por el último regente de la monarquía francesa, que ustedes saben que la monarquía francesa, justo antes de la Revolución Francesa, llegó a un pináculo de desarrollo estético exagerado, alambicado y rococó. Esas pelucas gigantes, esos abrigos tan llenos de unos estampados imposibles de reproducir, esas lámparas que parecían flores. Todo eso es ese estilo abigarrado
es el estilo Luis XVI, y sobrevive en este mobiliario que trata de imitar un poquito esa onda. Entonces yo podría hablar acerca de los Luises, ¿ya? Pero una cosa es hablar de Luis, otra cosa es hablar de los Luises. Por eso, cuando se habla de un solo elemento, la afirmación es universal. Sé que suena contraintuitivo, pero por eso mismo es importante hacer énfasis en eso. Ahora, en ese caso, en ese sentido, el cuantificador 2 indica que estamos hablando universalmente. No necesariamente tiene que estar el cuantificador. Nuevamente, cuando yo digo, las abejas pican, los pablos son simpáticos, los computadores son complejos, también estoy hablando de manera universal de la categoría. Es solamente que si está el cuantificador, no hay lugar a dudas. Ahora, obviamente si hablamos de las proposiciones universales, luego queda hablar de las proposiciones particulares. Estas son aquellas en donde se refiere uno a una parte de la clase designada, a un subconjunto. Por ejemplo, algunos padres son flexibles. Y ahí nos podemos referir a que son flexibles disciplinariamente o que son flexibles corporalmente. ¿Quién sabe? Uno puede ser hijo de un gimnasta. La clase designada por el sujeto, en este caso padres, está tomada solo parcialmente. No nos referimos a todos los padres. Pero la trampa está en que yo no indico a qué padres me estoy refiriendo. Por ejemplo, yo perfectamente podría decir, hay estudiantes en este grupo que son mentirosos o mentirosas. ¿Ustedes se sentirían aludidos particularmente o aludidas? No. Es decir, ¿y se sentirían ofendidos o ofendidas? Si dijera, en este grupo hay estudiantes mentirosos. ¿Se sentirían ofendidos o ofendidas? Javiera dice, no, porque yo asumo que no están hablando de mí, están hablando de alguien más, pero no sé de quién. Catalina también dice lo mismo. Entonces eso refiere que cuando digo hay, estoy hablando de algunos, pero no sé de quiénes. Hay con H, por supuesto. Si digo hay sin H es como, no sé, me pegué en el dedo. A menos, claro, que me haya pegado en el dedo del pie, en la pata de la cama, que no voy a decir hay, voy a decir otra cosa. ¿Ya? Cáspita, recorcholis, repámpanos. Y típicamente se utiliza el cuantificador algunos, pero también se pueden utilizar otros cuantificadores, como no todos, unos pocos. También, como les decía, el verbo hay, de haber. Entonces esa es la distinción entre la proposición particular y la proposición universal. Bueno, eso respecto de la cantidad, pero yo les decía que las proposiciones tienen dos características, la cantidad y la calidad. ¿Qué hace referencia a la calidad? No hace referencia a que estén bien o mal planteadas, sino que hace referencia a que afirmen o nieguen. Es decir, incluyen o excluyen unas clases de otras. ¿Ya? Si yo digo, ningún comunista valora el mercado, o ningún comunista cree en el mercado. Estoy haciendo una afirmación, ¿cierto?, acerca de los comunistas en términos generales, de todas las personas que se adosan al comunismo, que se alinean con el comunismo. Y estoy diciendo, ningún comunista cree en el mercado. O lo que es lo mismo es, todos los comunistas no creen en el mercado. Estoy negando algo. Si yo digo, hay estudiantes de psicología a los que no les gusta la metodología cualitativa. También estoy negando algo respecto de un grupo de estudiantes. Si yo digo, hay tazas que se rompen fácilmente, estoy afirmando algo acerca de esas tazas. Así es como funciona. En ese sentido, las proposiciones deben ser afirmativas o negativas. A eso hace referencia a la calidad. Por ejemplo, algunos hombres son machistas, afirmativa. Algunas películas no son entretenidas, negativa.
Y también puede entrar el adverbio ninguna. Perdón, el adjetivo ninguna. Ninguna película es entretenida. Me carga el cine. Ninguna película es entretenida. Esa vendría a ser una proposición negativa universal, porque niega algo respecto de toda una categoría. Y así en el fondo es como confluyen ambos aspectos, la calidad con la cantidad. Es decir, toda proposición tiene una calidad y una cantidad. La calidad puede ser afirmativa o negativa, y la cantidad puede ser universal o particular. En el fondo, teniendo en cuenta que tenemos dos valores para ambas categorías, se generan, por lo tanto, 4 tipos de proposiciones. Los 4 tipos de proposiciones, ahí dice 4 tipos de premisas, pero debería decir 4 tipos de proposiciones, de acuerdo a su calidad y su cantidad, las siguientes. ¿Ya? Voy a cambiar hasta el tiro. Hay que hacerlos esperar, ¿no? 4 tipos de proposiciones. Ahí sí. Los 4 tipos de proposiciones, de acuerdo a su calidad y cantidad, tienen nombres muy creativos. Primero está la afirmativa universal, que la llamaremos cariñosamente A. Y adopta la forma todo S es P. S sujeto, P predicado. Todo A es B, todo X es Y. Todo S es P. Si ustedes pueden reducir una proposición a todo S es P, es afirmativa universal. Luego está la negativa universal. Perdón, vamos a pasar a la afirmativa particular. Algún S es P, a la cual llamaremos cariñosamente I. Luego ahora sí está la negativa universal. Todo S no es P. A todo esto no sé si ustedes ven bien, me ven bien o me ven invertido. Yo asumo que me ven invertido, entonces por eso pongo la E así. ¿La estoy haciendo bien? ¿Sí? ¿La ven bien? Ya, perfecto. No parece un 3. Bueno, con mucha imaginación, porque esto no parece ni E ni 3, pero se entiende. Y finalmente la negativa particular O. Algunos S no son P, o algún S no es P. Y ustedes preguntarán, ¿y la U? La U lamentablemente aquí no existe. No tenemos nada para la U. Así que si alguien es fanático de la Universidad de Chile, bueno, tendrá que esperar. Hay otros equipos. Ahora, eso es lo básico de los silogismos. Eso es lo primero que ustedes tienen que comprender respecto de la materia que vamos a ver a continuación. Viene una actividad formativa, que es un formulario de Google. En el fondo es como una prueba, ¿ya? Y es un formulario de Google que ustedes tienen que contestar. Y obviamente está el acceso en el aula virtual. Van a ir apareciendo dudas al respecto. Pero como es actividad formativa, la idea es que ustedes las hagan solas. Lo que falta, y que no podemos revisar hoy día por tiempo, es lo que viene a continuación, que es una forma gráfica de representar los silogismos, es a través de los círculos de Euler. Y ahí aparece muy sigilosamente el autor de esta forma de representar los círculos, que es Euler. Entonces, ya por la peluca se darán cuenta que este sujeto fue ciudadano del siglo XVIII. Así que esto es algo bastante antiguo, pero sigue siendo útil. Los clásicos vuelven. ¿Ya? Así que los invito y las invito a que vean la clase virtual, que es nuevamente lo mismo que vimos hasta ahora, pero van a llegar incluso a lo que no alcanzamos a ver hoy día, que es esto acerca de los círculos o diagramas de Euler. ¿Ok? Y los dejo invitados e invitadas a que hagan la actividad formativa número 1 de la segunda unidad. Nosotros, como les decía con Paula, hoy día vamos a estar publicando los resultados de la guía número 2, y me pongo de cabeza a corregir la guía número 3 hoy día. Total, iba a salir hoy día a la noche, pero no hay ningún lugar a donde salir, así que por lo tanto me quedaré corrigiendo.
Así que, bien. ¿Y si copiaste todo, puedes saltar los videos a este punto? Sí, imagino que sí. ¿Puedo realizar la actividad si ya domino los contenidos de las dos clases, pero no he revisado el manual del estudiante? Sí, el manual del estudiante siempre está pensado para complementar de manera mucho más prolífica lo que hemos visto en clases. Lo básico está en las clases, pero en el manual del estudiante está todo aquello que permite interconectar lo que no me quedó claro en la clase. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo fue? Todo eso está en el manual del estudiante, ¿ya? Así que, no, pues no puedo ir a la playita, porque si voy a la playita de noche y aparece un furgón, me pueden llevar. Así que voy a tratar de evitarlo. Lo voy a dejar las fogatas en la playa para después, para cuando se pueda. Así que, pues chicos y chicas, díganme si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta acá. Ayer comentaba en el T-Focus que le decía con los estudiantes de la Católica y me decían que en este punto, cuando el profesor dice alguna pregunta o alguna duda, costaba hacer preguntas porque literalmente un estudiante decía, uno siente que está interrumpiendo. Uno sabe que no es así, pero uno como que siente que está interrumpiendo. Así que, sí. ¿Para cuándo era el cuestionario? Si no me equivoco, para la próxima semana. Este es el aula virtual. Entraría ahora al aula virtual, pero me voy a demorar en ingresar mi clave. Así que, revíselo en el aula virtual. Si hubiese alguna duda, escriban. Profe, Dígame. era el cuestionario ese de Google Forms, ¿cierto? Sí, Ahí. justamente. Aló. ¿Aula virtual? En el aula virtual, sí. Ah, ya, súper. Aló, profe. Dígame. No tengo mal. Lo que pasa es que tengo abierto la actividad formativa acá, ¿Ya? el de Google, y era, pucha, como que entiendo, pero es por si lo puedo explicar un poquito más, sí, sí, Ya, eso sin ningún nomás. problema. Déjame entrar, sí, al aula virtual. Así que, denme... Como para que quede, por si las moscas. Absolutamente, entiendo. Gracias. Denme 2 minutos. Tururú, 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 tururú. Miren, escribí mal el portal y no sé cómo entré a la página del Partido Radical. Ya. Está ingresando el portal. Root. Clave. Portal académico de profesores. Aula virtual de pregrado. Taller de desarrollo con objetivo 1, S1. Y me voy a la semana del 24 de mayo. Y acá está la actividad formativa 1. Y les voy a compartir pantalla para que seamos todos felices. Ya. Acá dice, en cada silogismo reconozca la premisa mayor y la premisa menor. La conclusión ya se haya rotulada mediante una C. Así que por lo tanto no tienen que identificar cuál es la conclusión. Acá dice, ¿ya? P, ninguna persona maníaca reflexiona mucho. C, algunas personas con mala adicción no son maníacas. P, algunas personas con mala adicción reflexionan mucho. Lo que yo tengo que hacer es primero identificar cuál de las dos P es la mayor y cuál de las dos P es la menor. Si cualquiera de ustedes marcara esto, por ejemplo, inmediatamente está malo. ¿Por qué? O esto también está malo. ¿Por qué digo que eso inmediatamente está malo? Ustedes en este momento estoy seguro que dicen... Porque es la conclusión. Exacto, Priscila, exacto. Eso es lo que estaba pensando yo, que ustedes deben estar pensando, chuta, no sé por qué está malo, no tengo idea, entendí todo lo que dijo Alejandro en la clase, pero no entiendo. Claro, porque hay que darse el tiempo de analizar lo que pasa acá, y como bien dice Priscila, recuerden, hay dos premisas y una conclusión. La conclusión no es premisa. Por lo tanto, acá dice, C significa que esto es la conclusión. La conclusión nunca es premisa, por lo tanto es imposible que sea premisa mayor o premisa menor. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, lo que yo tengo que hacer es identificar cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor. Para identificar cuál es la premisa mayor y cuál es la premisa menor, o mejor dicho, cuál es la definición de premisa mayor que vimos ahora en clases.
¿Qué me permite a mí identificar que esta premisa es la mayor o que esta premisa es la menor? Al término mayor. Exacto, Isa, la premisa mayor es la que porta al término mayor. Por lo tanto, lo que ustedes primero tienen que hacer es identificar cuál es el término mayor y cuál es el término menor. ¿Y cuál es el término mayor? El predicado de la Exacto, Isa. Estás on fire. El predicado de la conclusión. Y la conclusión es esta. Por eso es que con Paula nosotros lo primero que hacemos es que les indicamos cuál es la conclusión. Si nosotros no les indicamos cuál es la conclusión, ustedes no tienen cómo saber cuál es cuál. Pero ya lo saben. ¿Cuál es la conclusión del término mayor? Perdón, la conclusión de el predicado de la conclusión. ¿No son maníacas? No, no sé. Exacto, no son maníacas. Y como decíamos, el término es el adjetivo o sustantivo. Así que por lo tanto acá el término mayor es maníaca. O maníaco, maníaco o maníaca. Entonces, dicho eso, ¿cuál es la premisa mayor? ¿Esta o esta? La de arriba. Exacto. No sé quién dijo eso. ¿Quién lo dijo? Dice Yo, Priscila. Priscila. Bien. Muy bien, Priscila. Esta es la premisa mayor. Por lo tanto, la otra es la premisa menor. Y si quieren analizarlo, veamos. La premisa menor es la que tiene el término menor. Y el término menor es el sujeto de la conclusión. ¿Cuál es el sujeto de la conclusión? Personas con mala adicción. Si lo pensé bien, entonces la premisa menor debería tener justamente personas con mala adicción para todo calza. Y lo que viene a continuación es categorizar cada una de estas proposiciones como universal afirmativa, o como particular negativa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? En este caso, no le voy a dar la respuesta, si ya les di la mitad de la respuesta, no le voy a dar el resto. Pero eso es lo que hay que hacer. Acá, 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 hasta el final. Eso es. Esa es la actividad formativa de esta semana. Fácil y bonito. Entonces, una vez que ya manejemos bien, identificar qué premisa, o sea, cuál premisa es cuál término es cuál, podemos luego pasar al análisis del silogismo en sí mismo para saber si está bien construido o no. Así que eso pues, ¿ya? Ahora tengo que ir a ver al invasor de oficina y a la madre del invasor de la oficina para ver si es que no se está incendiando el departamento, ¿ya? Así que os voy a dejar. Nos vemos la próxima semana y recuerden que cualquier duda que tengan, un mail, yo como les digo, en general respondo los mails a tiempo, alguna vez se me pasa alguna, pero ojo, si no les respondo en un día, reenvíenme el correo, yo no me voy a ofender, muchos de ustedes me escriben diciendo, perdón por la hora, o disculpe que le escriba día domingo. Para mí el mail es asincrónico, yo no tengo un aviso de sonido acerca de cuándo me llega un mail. Yo abro mi casilla y me encuentro con los mails, así que escríbanme cuando quieran. Y por favor no pidan disculpas por hacer preguntas, y para algo estoy yo. ¿Ok? Así que bien, damas y caballeros, nos vemos entonces la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Que estén muy bien. Chao, profe, que esté bien.